¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. La bendición de nuestro Padre Celestial sea sobre cada uno de ustedes en este día en el que enseñanza le ha tocado dirigir este culto. Toda la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por este día tal vez no muy caluroso, pero sí de lluvia y la tierra pide lluvia. Así que en todo momento damos gracias al Señor por toda su provisión, sea el sol, sea la lluvia, ¿cierto? Sean los vientos. Todo tiene su utilidad y el Señor así lo ha dispuesto. Así que debemos ser siempre agradecidos con nuestro Dios. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y hoy en día vamos a meditar, vamos a reflexionar, vamos a dejar que nuestro Dios a través de su palabra exprese su voluntad. Y yo quisiera, hermanos, en este día hablar acerca de Dios. La pregunta recurrente de aquel que no conoce a Dios es ¿quién es Dios? Pero también es una pregunta que debiera estar en nosotros, sus hijos. ¿Quién es Dios? El Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. ¿Es el mismo? ¿Cómo podemos nosotros a la luz del Nuevo Testamento entender a Dios en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo podemos entender a Dios en el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento? Son algunas preguntas que vamos a poder responder si el Señor nos ayuda. Oramos y pedimos que el Señor nos acompañe en esta tarde y podamos comprender cuál es la luz que nos ha dejado nuestro Dios con respecto a su persona. Y vamos a usar como texto base un versículo que se encuentra ahí en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 14 en adelante. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Bien, una vez dada la lectura, entonces, decir, mis amados hermanos, que la revelación de Dios en las Escrituras y en la historia, desde la antigüedad hasta hoy, ha sido de manera progresiva, es decir, de menos a más. Nosotros no podemos, al momento de querer conocer de Dios, ignorar el Nuevo Testamento y solo tomar en cuenta el Antiguo Testamento, porque ambos se complementan. Ambos son la revelación completa, al menos al nivel del entendimiento del hombre, de Dios, de su persona, de sus características. Entonces nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento a Dios se le nombra de varias maneras, ¿sí? Hay nombres que son constitutivos de Dios, es decir, lo que constituyen su persona. Por ejemplo, tenemos que Él es eterno, que Él es omnipotente, Él es omnipresente, que Él es espíritu, ¿sí? Pero también tenemos los atributos morales de Dios, es decir, aquellos que tienen que ver con la comunicación de Dios con el hombre. Y ahí vemos atributos como, por ejemplo, la misericordia, el que Él es lleno de gracia, que Dios es amor, ¿cierto? Y también vemos aquellos nombres compuestos que nosotros muchas veces conocemos y que son aquellos, por ejemplo, Jehová Jireh, Jehová proveerá, Jehová nuestro sanador, Jehová nuestro estandarte. Son aquellas características del nombre de Dios, de la persona de Dios, que hablan necesariamente de lo que es la persona de Dios.
Y por supuesto, a través de estos atributos nosotros podemos conocer cómo es que Dios se mueve. En la ley, nosotros también podemos reflejar a la persona de Dios, porque Él puso leyes, ¿cierto?, para las distintas áreas, ya sean morales, éticas del hombre, ya sean judiciales, ¿cierto?, ya sean incluso leyes tan específicas como la ley del aseo personal también, el Señor. Pero eso también refleja, más allá de lo que es el mandato en sí, refleja la forma de pensar de Dios. Y a través de esas leyes nosotros podíamos mantener por lo menos un alcance, ¿cierto? O darnos una idea de cómo podíamos nosotros agradar a Dios eh, y poder tener tal vez una relación con Él. Sin embargo, la ley también destacó mucho la falla y la falencia y la insuficiencia del hombre para poder alcanzar la provisión, la relación personal con Dios. Y es así que solamente a través del sistema de sacrificios el hombre podía adquirir la misericordia de Dios. Sin embargo, siempre fue por gracia, porque los sacrificios eran solamente la manera en que el pueblo podía llegar a pensar, ¿no es cierto?, en el futuro Cordero de Dios, cuyo cumplimiento, ¿cierto?, lo vemos en Cristo Jesús, donde realmente fue quitado el pecado, donde realmente el hombre que cree en Jesucristo puede alcanzar a través de ese sacrificio la relación con Dios. Sin embargo, el mensaje de hoy quiere enfatizar en la persona de Dios, es decir, en comparación con el Antiguo Testamento, cómo es que a Dios, a través de esta revelación progresiva de la que hablamos, es que nosotros podemos llegar a conocer a Dios. ¿Cómo se le nombra a Dios? Bueno, en primer lugar, hay que comprender que la palabra Dios viene, ¿cierto?, del término El, que es un término semítico de las áreas del antiguo Israel, Mesopotamia, ¿cierto? Se usaba esta palabra, sin embargo, para los israelitas esta palabra era especial y denotaba que hay una pluralidad también en el nombre. Podíamos entender que la palabra Dios significaba la plenitud de la deidad, pero no necesariamente que era solo uno. Y de ahí nosotros entendemos hoy en día, a través de la revelación del Nuevo Testamento, que Dios es trino, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es quien constituye a nuestro Dios, al que adoramos nosotros hoy en día. Tal vez sea un poco complicado comprenderlo, sin embargo, no vamos a enfatizar en eso, más bien vamos a enfatizar en cómo Cristo presenta al Dios del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que Dios revela a través de Jesucristo su persona y el nombre con el cual nosotros hoy en día nos familiarizamos? ¿Sí? Cristo Jesús empieza a usar un término que para nosotros es desconocido hasta el Nuevo Testamento. Y Él, cuando se dirige a Dios, habla acerca de Él, habla acerca de su Padre. Y esta palabra es tan especial y es revelada a través de Jesucristo en el tiempo de su manifestación en la tierra. Y Jesús, el Señor, empieza a manifestar, ¿cierto?, en sus palabras, en sus expresiones, esta relación especial con el Dios de Israel, pero al cual Él llama Padre. Y de esta manera nosotros podemos ver que ya la figura de el Dios del Antiguo Testamento cambia de una relación tal vez nominal a una relación cercana entre padre e hijo. Podemos ver diferentes textos bíblicos donde el Señor habla acerca del Padre. Usted recuerde la pregunta de los discípulos de cómo debemos orar entonces a Dios, porque ellos reconocieron que había un nuevo escenario que se imponía a través de Jesucristo,
a través de su doctrina, por lo tanto ellos necesitaban también saber cómo dirigirse a Dios. Y Jesús les dice, bueno, vosotros oraréis así, Padre nuestro, ¿ok? En otras ocasiones, cuando es increpado, por ejemplo, el Señor por los judíos, Él dice, por ejemplo, Moisés nos dio el verdadero pan. Mi Padre que está en los cielos os da el verdadero pan del cielo, hablando de sí mismo, ¿cierto? Entonces sí, hay tantas otras expresiones que el Señor usa para designar, para describir, para caracterizar a Dios, el Creador, el mismo del Antiguo Testamento, que es creador, es omnipotente, es omnipresente, es el que instituye a Israel, es el que defiende a David, Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Ahí como general supremo de los ejércitos de Israel, pero él lo designa como Padre. Y sabe que lo más hermoso es que nosotros tenemos la posibilidad de poder tener esa relación con Dios hoy en día tal cual un padre con sus hijos. ¿Sí? No solo Jesús, sino que los apóstoles también, ellos en sus escritos, el apóstol Pablo, quien tiene cierto la mayoría de los escritos en el Nuevo Testamento, también él se refiere casi siempre cuando se presenta en las cartas a los romanos, a los gálatas, a los corintios, él habla de Padre, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, derrame sobre vosotros gracia y paz. Entonces, lo que nos queda claro a nosotros es que hoy en día tenemos este acceso a la relación cercana con el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, pero que ahora es también nuestro Padre. Mire, el versículo que leímos habla acerca de temor. Dice, porque pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y aquí se refiere, si usted lo analiza bien, a este espíritu de huérfano que puede en algún momento querer convencernos a nosotros. La verdad es que hoy en día no podemos estar temerosos porque ya no somos huérfanos, ya no estamos desamparados en el universo completo. Si usted se va a la luna, ahí va a estar Dios con usted. Si usted se va al otro lado del continente o en medio del mar, ahí va a estar Dios con usted. ¿Por qué? Porque no estamos huérfanos, Él es nuestro Padre. Y Pablo reflexiona, ¿cierto? Y nos deja en la Escritura una palabra que es bien especial y que está en arameo, y que es la palabra Abba. Y Pablo habla de que nosotros hemos recibido este espíritu de hijos para poder tener una relación con ese Padre celestial. Ese Padre, también llamado Abba por Pablo, tiene esta característica de la cercanía. Incluso hay algunos que dicen que esta palabra Abba quiere decir más bien papito. Es decir, hermano, tenemos a un Padre que nos cubre. Porque si usted analiza bien cuáles son las labores y características de un Padre, nuestro Dios es aquel que las cumple. Porque un Padre se preocupa de un hijo, lo ama, quiere lo mejor, por lo tanto no siempre va a querer que haga lo que quiere que haga el hijo, lo va a corregir. Cuando un padre ama a un hijo, lo corrige. Cuando un padre ama a un hijo, le enseña con la paciencia, con el calor, con el cariño necesario. Así es, va a ser Dios con usted. Tal vez alguno esté pasando por un momento desagradable que no le gusta y se pregunta, ¿dónde está Dios? Ahí está, hermano. Está actuando como Padre. Él es nuestro Padre que no solo nos cubre, nos enseña con cariño, nos protege con amor, sino que también va a proveer todo lo necesario para que usted crezca de manera sana, con, por supuesto, el objetivo mayoritario de que crezca espiritualmente.
Dios va a proveer a las cosas que son naturales. Él no nos va a desamparar. Él prometió a través de Cristo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo que usted tiene que fijarse y preocuparse y ocuparse en este día es de mantener esa relación cercana con el protector, con el proveedor, ¿cierto? Con el maestro, el enseñador, con el que lo corrige, con el que me corrige, porque también me equivoco. De hecho, una de las eh, cosas que debemos esperar de Dios es la constante corrección por nuestra tendencia a equivocarnos siempre en el camino. Amada Iglesia, la enseñanza en este día es a que comprendamos con el corazón, pero también con la razón, que hoy nuestra relación con el Dios Todopoderoso, con el Dios toda sabiduría, que Él es nuestro Padre y que va a estar ahí cuando nosotros necesitemos de Él, pero también va a estar ahí cuando Él quiera hacer su voluntad con usted. Amada Iglesia, la bendición de nuestro Padre, de nuestro Papito, de nuestro amado Padre Celestial, sea sobre cada uno de ustedes. Con cariño, la Escuela Bíblica les manda un saludo y, bueno, ya nos estaremos viendo, mejorarán los tiempos. Toda la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para usted. Amén y amén.